Ya estamos al aire. Avísenme. Buenos días, licenciados. Bienvenidos al Casino del Conocimiento. En esta ocasión nos tocará analizar y reflexionar 3 libros, los cuales están titulados 1. Una introducción al conocimiento, poder y educación. 2. El libro de texto y la política cultural. 3. El uso del libro de texto en la clase de historia. En este pequeño tutorial nosotros no venimos ni a jugar, ni mucho menos a perder el tiempo. Nosotros tampoco estamos sin hacer nada. Bueno, ya, comencemos. Hola chicos, vamos al cuarto equipo. ¿Te acompaña? Llama Armando, Magali, Denis, Roberto, David, Ángel. Raimundo Cuesta menciona que el término libro de texto se utilizó por primera vez en 1836. Se constata su existencia desde finales del siglo XVIII. En el siglo XIX alcanza prestigio institucional al mismo tiempo que se constituye el Sistema Educativo Nacional Estatal. En la segunda mitad del siglo se comienza a implantar el modo tecnocrático de educación de masas. Se expande y generaliza su uso. Hoy en día sería difícil el desarrollo de la clase de historia sin el uso de este recurso didáctico. Durkheim nos menciona que la enseñanza en la universidad en el siglo XIII consistía en realizar un comentario de un libro determinado, puesto que en la Edad Media el conocimiento no consistía simplemente en saber cuáles o tales cosas, sino más bien consistía en explicar un libro, y el programa no era un listado de temas, sino de obras. La explicación del libro es por parte del maestro, pero no es el contenido del libro lo importante, sino el análisis que de él hace el maestro mediante la exposición y las cuestiones. El tipo de libro que se utilizaba en las primeras universidades es una obra de autor, un tratado científico. El libro no es directamente un mediador entre los alumnos y el conocimiento, puesto que estos carecían de ellos. La explicación del maestro jugaba el papel de transmisión de la ciencia, lo cual hacía que los alumnos tomaran notas con el fin de fijar y poder recordar posteriormente las lecciones del maestro. A mitad del siglo XVIII, el libro tiene una función específicamente didáctica, es decir, una obra concebida no tanto como un ensayo en el que se exponen reflexiones e informaciones sobre un problema, sino como un compendio de todo lo que ha de saberse sobre una materia. Raimundo Cuesta menciona que los manuales escolares establecen una suposición sobre el destinatario y el contexto donde va a ser usado. La determinación de lo que ha de saberse cobra sentido en el marco de la construcción del Estado Nacional, que requiere la uniformidad ideológica. Buenos días, alumnos. ¿Cómo están? Buenos días. Ok, continuando con el tema de la independencia de México, vamos a terminar el tema el día de hoy. Abran sus libros en la página 58, vamos a iniciar con la lectura. ¿Ya todos tienen la lectura? Sí, bueno. Ok, Kimberly, ¿puedes iniciar con el primer párrafo, por favor? El periodo de nuestra historia, conocido como la Guerra de Independencia, empieza la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores, y termina el 27 de septiembre de 1821. Hasta ahí, Kimberly. Brian, ¿puedes iniciar, por favor? Sí. Con la entrada triunfal del ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, a una jubilosa Ciudad de México, el objetivo principal de este movimiento armado y social era liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidase por completo del concepto virreinato. Ok, hasta ahí. Natasha, ¿puedes terminar, por favor? Como es lógico de suponer, antes de 1810 hubo antecedentes ideológicos notables encaminados por esa hambre de libertad, ya que operaban principalmente en las mentes de los criollos, personas nacidas en México pero de padres europeos. Se sabe incluso que antes de estallar la independencia, uno de los grandes pensadores de la época, Fray Melchor de Talamantes, había logrado circular varios escritos subverbisos en los que se afirmaba que el territorio mexicano, por tener todos los recursos y facultades para el sustento
conservación y felicidad de sus habitantes podían hacerse independientes y que además posibles de independencia de México. Ok, hasta ahí. Voy a salir un momento del texto analizado en este momento. Por favor, necesito que saquen unas ideas principales y mínimo 10 preguntas para que ahorita que regrese terminemos el tema y lo analizamos. Por favor, continúen trabajando. ¿Cómo me aburre el profesor? Ay, yo no le entendí nada. Yo no quiero hacer nada. Como pueden ver, Este es un caso que podría suceder en las escuelas relacionado con el uso del contenido de los libros de texto. Comencemos con el ejemplo de las escuelas. Para algunos, la escolaridad resulta ser como una gran máquina que abre horizontes hacia la democracia y asegura la movilidad. Para otros, la realidad de la escolaridad es radicalmente diferente. Se considera como una forma social de control o tal vez como la encarnación de los peligros culturales. Adelante. Sí, maestra, buenas tardes. Adelante. Pues aquí molestándolo de nuevo. A ver, dígame. Pues solicitando de su apoyo para que pueda ayudar a realizar una obra de teatro sobre el contenido de los libros de texto de historia. Adelante. Director. Maestro, ¿Qué buenas pasó? tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Pásele, pásele. Mire, Buenas ¿cómo tardes. fue el día de la compañera? ¿Qué pasó? Pues necesito su apoyo para realizar una obra de teatro. Los contenidos del libro de texto de historia son muy saturados, muy tradicionalistas. No, pues yo creo que ya estamos cortos en tiempo y ya no daría tiempo para hacer más actividades, hay que entregar calificaciones. Yo creo que hay que seguir trabajando como estábamos, lectura, un examen y ya nos quitamos de problemas, ¿no? Y si a eso le sumamos, maestra, que ahorita no tenemos presupuesto y quién sabe qué vayan a decir los papás. No. Pues sí, pero necesitamos motivación para los chicos. Hasta ahora se ha presentado muy poca atención a un elemento que representa un papel primordial en la definición de a quién pertenece la cultura que se enseña. Estos son nada más y nada menos que los libros de texto. Se plantea un grave problema, ya que los libros de textos son simplemente sistemas de transmisión de datos. Son a un mismo tiempo resultado de actividades, conflictos y compromisos políticos, económicos y culturales. Están concebidos, diseñados y escritos por personas reales con intereses reales. En la actualidad, pocos aspectos a la escolaridad han sido objeto de un examen y una crítica tan intensos como los libros de texto. Los libros de texto, para bien o para mal, denominan el aprendizaje de los alumnos, determinan el currículum de muchas materias y a veces los hechos que hay que aprender. Como conclusión del video sobre el libro de texto de historia, nos revela una concepción del saber histórico. La formación histórica consiste en la rememoración del pasado construido de forma coherente con los intereses del Estado-Nación. Todo esto para lograr una producción de sujetos disciplinados. Raimundo Cuesta nos hace mención del uso de la educación histórica. Nos menciona que varía no solo en el tiempo, sino también particularmente en los destinatarios. Así, la enseñanza primaria se denomina como una historia con pedagogía, con abundantes recursos pedagógicos para la memorización, y la enseñanza secundaria habla de una historia sin pedagogía, con prosa narrativa apretada. El sistema educativo mexicano atraviesa por serios problemas, como una baja calidad, una evaluación deficiente y rezago escolar, además de un mal manejo de apoyos didácticos. Esto es en el nivel de competencia para la comprensión lectora en los escolares mexicanos. Se presentan varios rezagos importantes y estos son demostrados en las evaluaciones nacionales e internacionales. El libro de texto es considerado como el medio central del aprendizaje, compuesto por imágenes destinadas a alcanzar un conjunto específico de resultados educativos, y se convierte en verdaderos medios de lectura y escritura para los alumnos. Lo que es preocupante, lo que sucede en los libros de texto, ya que se utiliza en educación básica.
Aún después de esto, se sigue sin especificar el propósito de los libros de texto y qué decir de las imágenes. Estas pasan a un segundo o tercer plano y no sirven ni para ejemplificar el contenido. Y por último, las actividades o preguntas no refuerzan el aprendizaje de los alumnos. La deficiencia en los libros de texto de educación básica hace que los conocimientos brindados de ellos sea cuestionar, además de que no sabemos cómo se han utilizado dentro del aula, por lo que proponemos que los libros de texto sean diseñados con un contenido que atienda un marco de referencia sistemático y con una buena metodología, que se tomen en cuenta las publicaciones orientadas al campo, aunque en México estas son escasas. Lo que se puede consultar son propuestas de otros países.